Muy buenas tardes, Iglesia del Señor. Dios te bendiga grandemente. Qué bueno estar este sábado 2 de mayo del 2020, una vez más reunidos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios, como siempre, por este medio, el canal de YouTube, el cual bendecimos. Qué bueno que es tener las redes sociales también para comunicarse. Y antes de comenzar a compartirle lo que creo que el Señor ha puesto en mi corazón para transmitirte a ti, vamos a hacer una oración para luego dar comienzo a lo más importante que es la palabra de Dios. Amado Dios, gracias por este tiempo, gracias por este día que nos has regalado. Gracias, amado Padre, por la oportunidad de poder transmitir este mensaje, Padre Santo, que va a ser de edificación, de exhortación, de aliento, de un abrazo de parte del cielo, amado Dios, para cada uno de aquellos que podamos escucharlo, mi Señor. Gracias por hablarnos, gracias por amarnos, gracias por sostenernos hasta este día, amado Dios. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, que seas tu Espíritu Santo abriendo nuestros ojos y oídos espirituales para poder entender este mensaje, para poder ver la grandeza, oh mi Señor, la magnificencia, ver tu rostro precioso Jesús. Revélanos, Espíritu Santo, esta palabra para que no solamente seamos oidores, sino hacedores de ella, que se haga carne en todo nuestro ser. Te damos muchas gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Para aquellos que quizás por primera vez están viendo este video, mi nombre es Martín Cardoso, pastor de la Iglesia Centro de Vida Cristiana aquí en Montevideo Rural, a pasitos de la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay. Quiero compartirle a la iglesia lo que el Señor hoy tempranito, conversando con Él en comunión, me llevó al libro de Efesios, capítulo 4. Si tú tienes una Biblia, quieres acompañarme en el Nuevo Testamento, siendo hacia el final de la Biblia, el libro de Efesios, capítulo 4. Un libro muy lindo, en lo particular a mí me gusta el libro de Efesios. Desde el comienzo el apóstol Pablo le escribe esta carta a los que viven en Éfeso. Y desde el comienzo, desde el capítulo 1, habla cosas muy lindas doctrinales, de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Habla del espíritu de sabiduría, de revelación, de que somos salvos por gracia, de la reconciliación por medio de la cruz. Tenemos el ministerio mismo de Pablo hacia los gentiles, precioso. Pero algo que hoy tuve que leerlo 2 o 3 veces. No porque no lo haya leído antes, sino que porque me llevaba a leerlo una vez y otra vez y otra vez. El capítulo 4, la palabra de Dios, dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y luego continúa del versículo 7 hasta el 16, enseñando también el apóstol Pablo que el mismo Señor constituyó, ahí habla de los 5 ministerios, a unos apóstoles, otros profetas, evangelistas, maestros, pastores, a fin de perfeccionar a los santos. No es para sacarse títulos ni decir yo soy, sino que todo eso es para servir. Uno, si se encuentra aquí, es un servidor. Está para servir por la providencia de Dios que le ha dado para perfeccionar a los santos. Esa es la tarea de los 5 ministerios. Luego dice que no andemos, que todo esto es para no andar como niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
Estoy leyendo el libro de Efesios en el capítulo 4, del versículo 1, ahora voy por el 14. Y en el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a continuar un poquito más luego, pero quiero explicar esto. Este capítulo generalmente se habla mucho de los dones, ¿verdad? Porque allí en el versículo 8 del capítulo 4 dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero no quiero hablar de los dones hoy, quiero hablar de algo que es mucho más importante que los dones. Capaz que pensarás, ¿qué puede ser más importante que los dones que da el Espíritu? ¿Qué puede ser más importante que los dones de parte de Dios hacia los hombres? Te explico. El apóstol Pablo empieza hablando en el capítulo 4, él siendo preso, nos ruega que andemos como es digno de la vocación que fuimos llamados. Nos enseña que hay una manera de andar en esta vida. Nos enseña que nosotros como hijos de Dios tenemos un llamado, una vocación y una manera de andar en esta vida. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La palabra clave en esta enseñanza es la unidad del Espíritu. Y qué importante que es esto, como dije anteriormente, más que los dones. Porque personas, hombres y mujeres pueden tener muchos dones, pero si no guardan la unidad, en vano están esos dones. Qué importante que es la unidad. El mismo Señor Jesús, en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, allí por el versículo 21, ora específicamente al Padre. Que seamos uno, que haya una unidad. Y el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 4 nos dice que andemos con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia. Algo que no es muy fácil para estos tiempos, aunque usted no lo crea, en la iglesia del Señor. Caramba. Sí. Continúa el apóstol Pablo diciendo, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en las vanidades de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Esto yo lo leí como 2 o 3 veces, digo, pero ¿cómo es esto, Señor, que el apóstol Pablo dice que no andemos como los gentiles? Esto creo que lo sabemos todos. A ver, yo sé que no puedo andar con un corazón duro, que no puedo andar insensible, entregado a la lascivia. En mi entender no cabe, no está esa naturaleza de decir, yo no voy a predicarte la palabra de Dios y termino este video y me voy al bar a tomar un par de copas, salgo con los muchachos, vengo a cualquier hora, trato mal a mi señora, a mis hijos. No, entiendo que no es así, pero no todo el mundo lo entiende. Y estoy hablando no de todo el mundo del globo terráqueo, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Y el apóstol Pablo da una pauta en el comienzo del capítulo 4. Dice que nos tenemos que soportar. O sea, en la iglesia mismo vamos a tener que soportar o que soportarnos. Usted me tiene que soportar a mí y a veces viceversa. Y tenemos que soportar a veces hermanos y hermanas que capaz
no sé por qué, pero hay algo que o no me cierra o quizás en una oportunidad no me miró bien, quizás en alguna oportunidad entró y pasó de largo y no me saludó. ¿Cuántas cosas de repente pueden suceder en una iglesia del Señor, donde venimos a escuchar su palabra, donde nos amamos, donde queremos servir a Dios, y sin embargo hay esas fricciones entre hermanos y hermanas? Y sabe que esas cosas, si no se sanan, esas cosas, si no se entienden, si no se operan con humildad y mansedumbre, nunca va a haber una unidad en la iglesia del Señor. Y la oración, creo, más importante que el Señor Jesús, o una de las más importantes que el Señor Jesús hizo, fue justamente esa: que seamos uno, como Él dice, como yo y tú, Padre, somos uno. Y el Señor Jesús rogó, oró, y el apóstol Pablo también tiene ese mismo sentir. Por eso esta palabra hoy el Señor me llevaba a que la leyera una vez, que la leyera 2 veces, y donde dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. La palabra en, si lo traducimos, si vamos a la Biblia, en la King James o una Biblia inglesa, en inglés es in. In significa dentro. Cuando es in, es dentro. No es en, es dentro de Cristo Jesús. Si nosotros realmente habemos oído y hemos sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, de ninguna manera puede haber de que andemos como los gentiles con la mente entenebrecida. Y luego continúa el apóstol Pablo y dice, versículo 22 del capítulo 4 del libro de Efesios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese eres tú, ese soy yo, ese es el nuevo hombre que el Señor, que nuestro Dios ha creado, para que nosotros andemos como dice el apóstol Pablo en los comienzos del capítulo 4. Ahora, humildad y mansedumbre no significa que seamos unos pobrecitos de mí, arrastrando con la mirada por allá abajo, humildes, baja estima, bien bajos, sintiéndose lo último, lo peor, para que vean que qué humildad hay en nosotros, capaz que medio zaparrastroso, para que vean que quizá pobreza es sinónimo de santidad. No va por ese lado. La bienaventuranza, dice el Señor Jesús en el monte, le predica así una cantidad de gente y dice: bienaventurados los humildes de corazón, los pobres de espíritu. ¿Qué significa? Que yo me he despojado de lo que tenía. Yo antes, quizás como tú, si es que no te criaste en el Evangelio, andaba perfectamente con todo. Yo hacía un tic en cada una de las cosas que tenía aquel que, como dice los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Yo anduve mucho tiempo en la vanidad de mi mente. Tenía egoísmo en algunas áreas de mi vida. Antes de conocer a Dios, era egoísta. Pensaba en mí. Segundo, también en mí. Tercero, en mí también. Era egoísta. Claro que sí. Tenía el entendimiento entenebrecido. Tenía el entendimiento sin Dios. Pensaba en todas estas cosas y otras más que también hay en Gálatas. Las practicaba también. Esa era mi vida. Cuando conozco a Dios, entiendo que Él me dio una vestidura nueva y un camino para andar con buenas obras. Y eso es lo que hace la unidad en la iglesia. Y es muy importante la unidad, y es muy importante saber que, sí, luego también en los versículos del 9 al 16 habla de cómo Dios nos ha puesto para la perfección del cuerpo. Y nosotros somos un cuerpo
y nos necesitamos los unos a los otros, inclusive aquel que capaz que no soportamos mucho. ¿Por qué? Porque todos estamos corriendo hacia una carrera para llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto, pero todavía no hemos llegado, ni tú ni yo, ni el apóstol ni el profeta. Todavía sigue corriendo esa carrera, y en ese caminar en Cristo Jesús tengo que andar con mansedumbre y humildad, soportando los unos a los otros. Entonces, la única manera que yo tengo para hacer esto es despojándome del viejo hombre y vestirme de ese nuevo hombre, el cual es en Cristo Jesús, si yo realmente escucho la palabra de Dios y pongo por práctica lo que el Señor Jesús me enseña. Hay personas que capaz que no me van a caer bien de primera, pero te cuento, te confieso algo, abro mi corazón para contarte aquellas cosas que me han funcionado en Dios, y también voy a contarte aquellas cosas que no me fueron buenas, que despojé, que dejé atrás, pero hoy quiero contarte aquellas que me han funcionado. He aprendido en el Señor a soportar. Sé que también muchos me soportan, pero hoy te hablo de mi persona. He aprendido a soportar, ¿por qué? Porque entiendo que no todos tienen que ser como yo quiera que sean, sino que entiendo que el Señor está trabajando y tiene un proceso esa persona, ese hermano, esa hermana, en Dios. Cuando yo comprendo que ese que tengo enfrente, que capaz que no es mucho de mi agrado, en lo personal, en este momento no tengo a nadie en mi mente ni en mi corazón que me desagrade. Te soy sincero frente a Dios y frente a ti. No tengo ahí, no lo banco, qué insoportable, qué asqueroso, qué detestable. No, porque he aprendido a mirar a la persona de una forma en amor de Dios, sabiendo que Dios está trabajando con él y con ella, como también lo está haciendo conmigo. Entonces mi deber es amarle, no mirar a ver el defecto o aquello que no me gusta, de ninguna forma. Si encuentro algo que retiña, que hace fricción conmigo, es un motivo de oración. El Señor me está permitiendo ver algo que yo tengo que orar por la persona, y también quizás tenga que orar por mi persona también, porque hay algo en los dos que es para corregir. Hay un coro que dice: ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón. No quiero seguir más siendo insensible, tanta necesidad, oh Jesucristo. Pero dice: ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque de esa manera voy a poder andar, como dice el apóstol Pablo, con esa vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia los unos a los otros. ¿Por qué? Porque necesito mantener la unidad del Espíritu. Si todos nosotros, tú y yo, pusiéramos ese ingrediente en la receta de nuestra vida en Cristo Jesús, te puedo asegurar que la iglesia del Señor sería una iglesia que todo el mundo hablaría hoy. No se hablaría del virus, de la pandemia, no, para nada. Es más, quizás hubiera sido ya aplastada si la iglesia tiene unidad. Por eso comprendo la oración del Señor Jesús, que la tenemos en el Evangelio según San Juan capítulo 17, versículo 21, o todo el capítulo 17. Es precioso cuando ora por los discípulos, ora por nosotros también, discípulos del Señor. La unidad. No sé si tú tienes a alguien que capaz que no soportas mucho, o que no te cae del todo bien, que capaz que no te saludó, que no te trata bien. ¿Sabes qué? Yo te invito a que tú puedas orarle a Dios para que Él te enseñe a mirar con sus ojos, para que puedas sentir con su corazón, como dice la canción. Y vas a ver qué lindo que va a ser después que el Señor ponga eso en ti. Qué lindo que va a ser poder ver a ese hermano con los ojos que el Señor le ve. Nosotros
no somos más que ese hermano que no nos gusta, sino que por lo contrario el Señor Jesús nos enseña a que miremos a aquel como mayor a nosotros, que lo estimemos como superior inclusive, porque eso es mansedumbre, eso es humildad. No es baja estima, no es que eres un pobrecito de mí, no, eso es amor que viene de parte del Padre, porque el Señor recuerda que primero Él nos amó como nosotros éramos. No sé cómo eras tú antes de conocer al Señor, capaz que eras muy lindo, muy linda, no lo sé, capaz que eras un ejemplo de persona, no lo sé. Yo no era un ejemplo de persona, no era malo, no era una persona, no. Tengo unos padres muy lindos, mi papá ya está en presencia del Señor, mi mamá, gracias a Dios, todavía aquí la tengo, una mujer hermosa que me enseñó muchas cosas también como mi papá, y personas humildes de corazón y serviciales. Qué bueno, pero yo soy un ser único, creado por Dios, y antes de conocer a Dios tenía una cantidad de cosas que no agradaban a Dios. Pero empecé a aprender conforme a su palabra y empecé a corregir aquellas cosas que no estaban buenas, las deseché. Me despojé del viejo hombre para empezar a vestirme del nuevo hombre conforme a lo que vengo aprendiendo de parte de Dios hace un poco más de 20 años. Y ¿sabes qué? Eso es muy bueno porque es una manera de andar en el Señor. He escuchado infinidades de veces a hombres y mujeres jóvenes y no tan jóvenes en la iglesia que me dicen, yo soy así, el Señor a mí me creó así, a mí me formó así, es mi carácter. ¿Cómo le hacemos entonces? Yo sé que el Señor te formó y te creó como es, pero Él nos enseña ahora una manera de andar. Entonces, ¿cómo es el asunto? Yo soy así, a mí no me va a cambiar nadie, o estoy dispuesto a que el Señor haga la mejor versión, en este caso de Martín. Yo quiero la mejor versión de Martín. Yo quiero la mejor versión tuya, porque eso va a ser perfeccionar el cuerpo de Cristo. Si no tenemos la mejor versión de Dios en ti, ¿cómo vamos a llegar a tener una unidad en el Espíritu? ¿Me explico? ¿Entiendes que es lo que te estoy hablando? ¿Cómo vamos a poder llegar a ser esa iglesia poderosa y victoriosa aquí en la tierra? El Señor cuando venga por su iglesia. ¿Por qué iglesia va a venir? ¿Por qué denominación? ¿Va a venir por los mesiánicos? ¿Va a venir por la iglesia ortodoxa? ¿Va a venir por la evangélica? ¿Va a venir por la católica? ¿Va a venir o va a venir por su iglesia? ¿Lo has pensado? ¿Por qué ora fervientemente el Señor Jesús para que seamos uno? ¿Por qué el apóstol Pablo, preso, no dice, les pido que por favor oren por mí para que el Señor me libre de estas cadenas de opresión, junten ofrenda para mandar porque acá en la cárcel el menú no está bueno? Esa es la oración del apóstol Pablo. ¿Verdad que no? Dice, pues yo preso en el Señor, os ruego que andéis, os ruego que ustedes andéis. Pero todo esto es por la unidad del Espíritu. Caramba, qué importante que es que nosotros escuchemos esta palabra. Unidad. El Señor Jesús viene por una iglesia unida. El Señor Jesús viene por una sola iglesia. Qué bueno que tú y yo seamos esa iglesia. Que empecemos a corregirnos, que nos despojemos de todas aquellas cosas como andábamos antes con una mente entenebrecida. Despojémonos del viejo hombre. La vieja naturaleza no tiene buenos frutos, pero dice, sin embargo, desechando, dice, versículo 24 del capítulo 4 de Efesios, dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí tenemos la verdad. Somos justificados por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesús. Tenemos una vestimenta preciosa para vestirnos hoy y para continuar vestidos con esas vestiduras. Si hay alguien que tú ves que no te cae bien, ora por él. Pídele al Señor que puedas mirarlo con sus ojos.
que puedas sentir con su corazón, que puedas orar y esa persona pueda ser transformada y tú también. Eso es lo que yo hago. Y vas a ver qué lindo que es poder tener unidad. Vas a ver qué lindo que es que, aunque seamos personas diferentes, a veces hay confraternizaciones que no entendemos por qué gritan tanto, no entendemos por qué están tan callados, no entendemos por qué no levantan sus manos, no entendemos por qué. Pero sin embargo, podemos llegar a tener la unidad en el espíritu. Qué bueno que es eso. ¿Por qué? Porque vamos con humildad, vamos con mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros, porque nuestro interés es buscar la unidad en el espíritu. Te invito a que te propongas. No va a ser largo, vamos a estar terminando ya por aquí, porque esto fue lo que el Señor me compartió hoy tempranito y quería compartirlo contigo también, hacerlo recíproco para su iglesia. Que podamos amarnos los unos a los otros con el amor que el Señor también nos ha amado. Que sepamos que esa persona que capaz que todavía no me convence, el Señor está haciendo una obra. Lo está moldeando como el alfarero al vaso. Y va a sacar lo mejor de esa persona. Y si a mí me hizo ver algo que no está bueno, es para que yo ore, interceda por él o por ella. Porque quizás alguien está viendo algo que no está bueno en mí. Quizás alguien está viendo algo que no está bueno en ti. Y si tiene este sentir, va a orar por ti, va a orar por mí, para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto y para que podamos juntos perfeccionarnos en el cuerpo que somos. Tú no maltratas tu cuerpo, yo tampoco. Yo no tengo por qué maltratarte, no tengo por qué hablar mal ni mirar mal al otro si es parte del cuerpo de Cristo. Que esta palabra te sea de bendición. Antes de irnos, vamos a hacer una oración y te pido que quedes reflexionando, quedes pensando, que te apartes unos minutos en presencia de Dios, porque la iglesia de Jesucristo es una sola, no es del apóstol, del pastor, del profeta, no es del ungido, de la ungida, la iglesia del Señor Jesús, y por esa iglesia Él viene. Oremos. Padre Celestial, gracias por amarnos tanto. Gracias por hablarnos de unidad. Gracias porque somos uno en el Espíritu. Una sola fe, una sola esperanza, un solo Dios. Nosotros somos una sola iglesia. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón. Oramos juntamente con aquel que está viendo este video. Te pedimos perdón si hemos hablado mal de alguien, de un hermano, de una hermana, de alguien que capaz que no nos cae del todo bien. Te pedimos perdón. Les amamos y te pedimos que tú sigas sobrando en aquella, Padre, para perfeccionarlo, para llevarlo a esa mejor persona que tú tienes para él, como decíamos hoy. Ser el mejor Martín, ser el mejor Gonzalo, la mejor María, la mejor Silvia, la mejor Yolanda, el mejor Gustavo. Sí, Señor, te pedimos que tú sigas sobrando de la misma forma que tú sigues sobrando en mi persona también. Oh, mi Señor, pertenecemos todo a un mismo cuerpo y estamos unidos en el Espíritu, Padre. Oh, mi Señor, queremos que tú nos enseñes a mirar con tus ojos. Queremos sentir como tú sientes, amado Dios. Gracias, Padre, porque tú vas a venir por una iglesia unida. Gracias, amado Dios, porque queremos ser parte de esa iglesia. Y mientras tú nos mantengas aquí, Padre, en esta tierra, queremos andar con humildad y mansedumbre. Oh, mi Señor, con paciencia los unos con los otros. Te doy gracias por cada hombre, cada mujer, amado Dios, cada hermano, cada hermana que pertenece a este cuerpo, Padre. Te pido tu bendición sobre él, sobre ella y su familia, Padre, para que luego de terminada este tipo de cuarentena que estamos pasando, que no podemos tener reuniones presenciales, podamos venir no solamente aquí, a tu casa, a tu iglesia, sino en las diferentes iglesias en la República Oriental del Uruguay y también en el mundo. Y cada uno pueda mirarse como tú nos miras, cada uno pueda amarse y abrazarse como tú así lo quieres, para que el mundo sepa que la iglesia del Señor es una, para que el mundo sepa
que no andamos señalando con el dedo, sino que estamos amando y soportándonos los unos a los otros. Gracias, Señor. Gracias por esta obra preciosa que tú estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer, amado Dios. Y gracias por tu palabra. En el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo, te doy las gracias. Amén y amén. Amada Iglesia, te bendigo en el nombre de Jesús. Que tenga un precioso sábado, hoy 2 de mayo del 2020. El Señor nos ha mantenido de pie hasta hoy. Qué bueno ha sido el Señor con nosotros, que podamos seguir unidos en el Espíritu, que esa oración del Señor Jesús en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, en el versículo 21, se haga realidad en nosotros, en tú y en mi persona, y que esta palabra pueda ser propagada hasta los confines de la tierra. Que el Señor continúe bendiciéndote. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.